Los hermanos que a través de la página de la iglesia se pueden conectar y recibir palabras de Dios. A los que hoy nos reunimos en este día, sábado 6 de la tarde, como los martes a las 6:30 de la tarde, sean todos muy bienvenidos. Preparémonos para la vida en el reino de Dios. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 1. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 1. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante. Diga después de mí: será semejante. Note usted que en otros versículos, en otros pasajes dice: el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es como, y dice, y la explicación. Aquí hay como un será, como un señalamiento futuro. Semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículo 5, versículo 2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El versículo 5 dice: y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. El versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que el Señor añada bendición a su palabra con revelación del Espíritu Santo, y que cada uno de nosotros pueda estar atento, conectado espiritualmente, aquietando nuestra alma y todo pensamiento que nos quiera distraer, como ave que quiera llevarse la semilla que hoy es plantada a nuestras vidas. Entonces el reino de los cielos será semejante. Le decía que en esta ocasión nos señala un acontecimiento futuro, de cómo será, y es que en este momento en el que usted y yo estamos viviendo, no es como en aquel día que será, no es el tiempo, es una semejanza o ejemplificación de cómo será. El tiempo será diferente al tiempo actual o al de antes que ese día suceda. No solamente de hoy, sino de antes de que esos días sucedan. Y note que habla de que el reino de los cielos será. Hay una forma, hay una estructura, hay códigos, hay diseños, hay maneras de cómo Dios obra y trabaja, y usted y yo somos llamados a conocerlas. Somos llamados a vivir advertidos
de cómo las cosas suceden. Y en esa advertencia debemos de caminar en la preparación. Las vírgenes son sinónimos de pureza, de consagración, sin contaminación de hombre, hablando de la mujer, de la doncella. Aunque la mujer y la misma doncella es entregada a su esposo bajo la ley natural y la ley espiritual y bíblica aprobada por Dios. Pero hablando de que el reino de los cielos es semejante a que habían 10 vírgenes, es semejante a que le pertenece a los consagrados, a los puros, a los dedicados, no para cualquier cosa, a la espera de la venida del Señor, a los que estamos dedicados para el Señor. Nosotros tenemos muchas dedicaciones de manera natural, pero tenemos un solo llamado, una sola dedicación en lo espiritual: dedicar nuestra vida al Señor. De manera biológica, de manera natural, usted tiene una dedicación como esposa, como esposo, como padre, como madre, como hijo, como hija, como ciudadano. Y en esa ciudadanía, dentro de la sociedad, diferentes estatus de gobierno, y dentro de eso, de esa pluralidad de ejercicio, todos y cada uno de nosotros debemos de estar sujetos a la dedicación de nuestra vida en obediencia a la consagración de total a nuestro Dios, Rey y Señor. Amén. Las vírgenes, le decía, es consagración espiritual, es dedicación para el novio. En este caso, Jesucristo, espiritualmente. Y espiritualmente es nuestra vida llamada a ser efectiva en espiritualidad. De manera espiritual nosotros somos alimentados y advertidos de los acontecimientos que sucederán de manera natural. Y el Señor nos lo decía en los tiempos que tuvimos en los altares de oración. Hay tiempo para prepararnos para orar. Hay tiempo para prepararnos en la presencia del Señor, en los cuales, dentro de los tiempos de preparación, somos advertidos, somos fortalecidos, nos viene visión, revelación, palabra de Dios de lo que acontecerá. Dice que Él multiplicará las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. Pero multiplicará la fuerza al que no tiene ningunas, pero que vive sujeto a su voluntad, confiando en Él, creyendo en Él. No al que camina en el mundo vagando, sin esperanza, sin consuelo, porque ha rechazado la bondad de Dios, la autoridad de Dios, la gracia de Dios. Todas las vírgenes estaban en el lugar correcto. Todas estaban en un lugar correcto. Las vírgenes, los puros, los santos, los consagrados, estaban en el lugar correcto. Días después de mí, estaban en el lugar correcto. Pero no todos, no todas estaban equipadas correctamente. Podemos estar todos en el lugar correcto, pero seguramente no todos estamos equipados de la manera correcta. En el nombre poderoso de Jesús, y yo sé que el Espíritu Santo de Dios es el que nos revela la palabra, podamos despertar una vez más a una mayor dimensión de la revelación de la palabra de Dios, que nos llame a consagración, a vida, a vivir en la identidad de que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios dar frutos, y como nos advertía el Señor, dar frutos no que entretengan, frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra de Dios.
frutos que evidencien que somos hijos de Dios. Y que no demos frutos por temporadas nada más. Por temporadas de aguacate, por temporadas de mango, por temporada. Que demos frutos en todo tiempo y en todo lugar. Que nuestra cosecha sea abundante. Y que aquellos que se acercan a usted y a mí puedan venir y comer del fruto abundante, cuya esencia y genética está y viene del corazón de Dios, en el poder de su palabra. Amén. Note usted que todas estaban en el lugar correcto, pero no todas estaban preparadas de la manera correcta para recibir al novio. Todas estaban esperando al novio. Todas estaban enfocadas en el momento, en el acontecimiento. Todas estaban enfocadas en la oración. Todas estaban enfocadas en la lectura de la palabra. Todas estaban enfocadas en lo que sucedería, esperando. No tenían fecha, no tenían momento determinado, pero tenían un lugar. Y ese lugar no es un lugar geográfico, es un lugar espiritual. Es un lugar de consagración, es un lugar de llamado. La vez pasada le hacía un ejemplo bien raro a usted, que se me viene otro similar. Si usted necesita abastecer de alimentos o alacena, alimentos, su provisión de comida en su casa, usted no dice, hoy voy a ir a la agencia de repuestos mecánicos automovilísticos a comprar la provisión del mes de mi casa, porque no va a encontrar alimento en ese lugar. No es adecuado. No estamos hablando de eso, sino que de identificar, de saber cuál es el estatus espiritual, cuál es el modelo espiritual, cuál es la sintonía espiritual. Y si hablamos un poquito como más, oiga esto, de humanidad, pero siempre espiritualidad, en un nivel de conciencia de que necesitamos de Dios, de que dependemos de Él, en conciencia y conscientes de que sin Él no somos nada, de que necesitamos su gracia y su favor. Aunque a veces nos moleste la mucha lluvia a una gente y la tierra la necesita. Aunque a veces sea difícil sobrepasar esos tiempos de calores, pero para otros son necesarios. Y si afectan más que beneficio que dan, la advertencia ha sido dada. Hemos sido malos administradores de lo que Dios puso bajo nuestro gobierno como administración. La diferencia entre las 5 prudentes, 5 insensatas, la diferencia entre el lugar correcto y la preparación incorrecta que tenían está en el precio de la madurez, que nos asegura prudencia, sensatez, administración, visión, etcétera. Note usted cuánta gente, si el tiempo se gastara como se gasta el dinero, yo le aseguro que hay gente de 15 años que estuviera caminando en el año 52 de la vida de ellos. Si el tiempo y los días y los años se gastaran como el dinero, como decimos nosotros, y el dinero se le fue como agua de las manos. Y nosotros podemos ver gente bien golpeada. Y la Biblia dice que el alabanza de Dios hermosea el rostro de nosotros. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La aflicción, la desesperación, la angustia, la tristeza, las preocupaciones, eso solo traen caos y descontrol físico, dolores de cabeza, insomnio,
malestares, temblores, tic, nerviosos, calambres, sin número de cosas, y vienen ¿qué? A repercutir con problemas, derrames faciales, ataques al corazón, circunstancias de los nervios, por no estar en el lugar correcto, de la manera correcta. Todas estaban allí. La diferencia era el precio de la madurez, que nos asegura prudencia, sensatez, administración, visión, etc. ¿Cuál es el precio de esa madurez? Por ejemplo, hable usted con un matrimonio que tiene 2, 3 años y pregúnteles cuánto pelean a la semana. Y quizás no estamos hablando de discusión que tiran platos, que a veces, ¿va? Sin Cristo esas cosas son normales. ¿Cuántas veces él o ella se quiere ir para la casa, se fue para la casa y ha regresado en los primeros 5 años de matrimonio? Y no digamos si no está Cristo en esa relación. Ahora hable con ellos, con esa misma pareja, cristiana o no cristiana, 20 años después, si siguen juntos, sí, siguen juntos. 20 años después, no, antes que me calentaba por cosas que ella decía, pero yo pierdo el tiempo. Y ella tampoco se va a molestar, ay, ya no me para ahora. No, ya. Eso era antes, dice. Diga conmigo, madurez. Cuando nosotros empezamos a trabajar, la primera vez que empezamos a trabajar, yo le he contado historia a usted, no sé cuál sería la suya. Yo conseguí mi trabajo, fui a mi casa y le dije, tengo trabajo. ¿Y cuánto te van a pagar? No sé, no pregunté, les dije. Estaba tan emocionado porque yo necesitaba trabajo y quería ingresos, porque necesitaba estudiar, terminar mi educación secundaria. Y no tenía, no sabía. ¿Cuántas cosas? De repente en su primer trabajo, en sus primeros trabajos, fíjese que necesito un adelanto, dice usted. O un préstamo, mire, no le podemos dar un préstamo. Le vamos a dar un adelanto, fírmenos aquí, ven. Ay, usted firmó, te vamos a dar 5,000 empiras. Y usted firmó y se fue. Y el día siguiente le dijeron, no, usted está despedido. Ayer firmó su finiquito, pues su carta de renuncia. Eso firmé. No fue comprobante, lo liquidaron y cuenta de Dios. No hay madurez, no hay experiencia. Con el tiempo laboral, va a firmar aquí. Espéreme, ¿quiere trabajar aquí o no quiere trabajar? Sí, pero tengo que leer primero. Si usted quiere mi servicio, déjeme leer para firmar. De lo contrario no firmo. Tome su tiempo. Madurez. Diga conmigo, madurez. El primer hijo nuestro es el que paga los platos rotos. El primer hijo, la primera hija, bueno, hasta cicatrices tiene, golpes, coscorrones, ¿sí? Ya el primer hijo, la primera hija, mira que al tercero, el cuarto hijo, a mí no me trataban así. Lo digo porque así decían mis hermanos. A Joelito lo tratan diferente que a mí, decía. Claro, yo soy el penúltimo. Y por ahí va la cuestión. ¿Por qué? Por falta de madurez. Hay un precio que pagar. Para ese precio de madurar se necesita dejar mi tiempo, dejar de hacer lo que a mí me gusta para ir y sentarme a la par de mi esposa y de repente empezar a compartir y a desarrollar y a ver qué programa de televisión está viendo ella. Oiga el pastor del púlpito hablando que vayan a ver televisión. Sí, compártenla viendo televisión, y si no, apáguelo y bótelo pues. Y si no tiene televisión, mire el teléfono para que miren juntos, compartir juntos. Maribel Ferrufino nunca se me olvida. Yo tenía como 1 año de casado, o meses quizás. Y me dijo, mira Joel, me dijo, ¿querés tener crecimiento en tu matrimonio? Salí con Giselle, me dijo. Vayan a la pulpería por una caja de fósforo, vayan juntos. Por una bolsita de café, vayan juntos. Hablen, me dijo. Oiga, hablen. Aunque sea lata, pero hablen algo. Desarrollar comunión, intimidad, crecimiento. Eso da madurez. Cuando usted y yo hablamos con Dios, así no hagamos las oraciones extraordinarias, con palabras asombrosas,
con lo que usted y yo tengamos y sepamos, hablemos con Dios, intimemos con Él, crezcamos en una relación con Dios. Eso nos va a hacer crecer. Es que estuve leyendo Apocalipsis y me asusté. Bueno, empiece leyendo Proverbios ahora entonces, para que no se asuste. Lea Romanos cuando usted vaya creciendo por lo que es doctrina, para que conozca lo que es de Cristo. Mateo, Marcos, la historia de Dios, cómo se manifestó en el pueblo. Leer la palabra de Dios. Va a haber tiempo donde usted se va a ingresar a una clase a crecer y a desarrollar de manera correcta. No lo digo para vanagloria, pero recuerdo cuando yo entré al seminario, que tuvimos 3 seminarios, el último, que fue como un poquito más detallado, como aquella formalidad, el horario, no era problema para mí. Yo estaba disciplinado para estar en clases a las 6 de la mañana, dando o recibiendo, a la hora que nos dijeran, 3 de la tarde, 10 de la noche, salíamos a medianoche, como sea. Lo asombroso fue cuando dieron el temario de aquel montón de temas: Espíritu Santo, vida en el Espíritu, vida angelical, salvación, etcétera, etcétera. Los temas. Y cuando empezaban a dar las clases, yo sentía, y se lo digo así porque siempre me ha gustado esa escena. No sé si en otras películas ha salido, pero esa escena creo que es en Iron Man 2. Ese Tony Stark agarra unas cosas de la computadora, una computadora invisible, y agarra cosas en el aire, la junta que así. Yo sentía que cuando el maestro estaba hablando de salvación, yo viajaba a los 17 años cuando me enseñaron de lo que era la salvación y la traía acá. Y cuando empezaban a hablar de lo que era el pueblo de Israel, yo me acordaba cuando tenía 15, 14 años y nuestra maestra Miriam de Javid nos enseñó lo que eran los reyes, los sacerdotes, lo que era la división del pueblo, y le traía aquí. Era como un ordenamiento de aquellas cosas que habíamos aprendido. Necesitamos crecer, necesitamos pagar el precio de la madurez. Cuando nosotros o usted comenzó en la oración, usted oraba al Señor. Y quizás se arrodillaba en la cama. Y quizás le daría vergüenza. No sé. Y empezaba orando y terminaba, se dormía. ¿Y qué le pasó? No me puedo levantar. Que me durmieron las piernas, que me dormí. ¿Y quién no se durmió orando? ¡Santo Dios, pastor! Es que eso es pecado. Que se vaya para el infierno. No se vaya para el infierno. Mentira. Crecimiento es falta de práctica, es falta de madurez. Nadie nace aprendido, iglesia amada. Crecemos mientras vamos aprendiendo. Pero debemos de despertar el deseo de aprender. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Mire usted que dice que estas mujeres, había una diferencia en ellos. ¿Quién que es maduro es insensato? ¿Quién que es maduro? Una persona madura es una persona prudente, es una persona con visión. Es una persona que piensa en el mañana y en el hoy, y que olvide el ayer, los fracasos del ayer, y que toma del ayer las enseñanzas y aquellas situaciones del ayer para no volverlas a cometer en el caminar. Y si resbalamos el día siguiente, como hijos de Dios tenemos abogado delante del Padre, y venimos delante del Señor y nos arrepentimos. Aunque el mundo diga una cosa, aunque el vecino diga otra, aunque dentro de la familia digan otra, Dios conoce el corazón. Dice el Señor en su palabra que solamente Él y el hombre mismo conoce el corazón. Que sus intenciones y mis intenciones son buenas, dice el Señor. Pero paremos de contar ahí, dice el Señor. Mucho más son las mías, dice el Señor. Por eso te digo, dame, hijo mío, tu corazón. Guarda mi palabra, guarda mis ideas, guarda mis consejos en tu corazón. Para que no vivas de acuerdo a tus ideas y tus pensamientos, sino a los míos.
dice que habían 5 insensatas y 5 prudentes. Hay 2 palabras claritas en esto: positivo y negativo, protagonistas y antagónicos. Prudencia. El prudente sabe guardar silencio, aunque parezca volcán y esté temblando para hablar. Prudencia, cállese. A mí me costó mucho. Y no cuando le digo que me costó mucho aprender, me costó mucho precio que pagar. Hasta vergüenzas. Porque cuando uno no es prudente, uno dice las cosas cuando no las tiene que decir. Cuando uno no es prudente, aunque diga la verdad, no se trata de lo que uno dice, sino de cómo lo dice y cuándo lo dice. Hiere el corazón de la gente, maltrata a la gente. Corremos amistades, echamos a perder negocios. Repito, como volcán que va a hacer erupción. Prudencia. Guardar silencio. El prudente sabe cuándo correr y cuándo quedarse parado. No diga nada. Es que ahí viene ese león y me va a matar. No diga nada. Silencio. No respire, me ahogo. Prudencia. Escuche. Sepa escuchar. Hay gente que no quiere. Hay gente que la busca a usted. No para que usted le diga algo, porque quiere que usted le escuche. Escúchelas. Hay gente que la busca a usted, lo busca a usted, no porque quieran decirle algo, sino porque quieren escucharlo a usted. Hábleles. Cuéntele las experiencias suyas. Hay gente que no va donde usted, oiga esto, porque quiere aprender, sencillamente porque se siente solo y quiere estar con alguien de confianza y sentir compañía. ¿Y quién mejor el hijo o la hija de Dios? ¿Quién mejor aquel que tiene a Cristo en su corazón? El que tiene, diga conmigo, unción. Cuando usted y yo crecemos, maduramos, tenemos la capacidad, estamos aptos en el crecimiento y la madurez, nos hace aptos para poder desarrollar, para poder cultivar, para poder vivir en la unción del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que significa el aceite. Dice que el versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto me impacta. Yo sé que esto no le va a gustar a algunos en las redes, o quizá usted va a abroche los cinturones, no va a caer ahí del sillón. Mire, ve. Dice, tardando el esposo, cabecearon todas. Diga conmigo, todas. Las vírgenes son el prototipo de la iglesia. O si lo quiere ver, los 10 tipos de la iglesia. Yo no lo veo así, sino 2. Solamente 2. Sensatez e insensatez, prudencia e imprudencia. Los tipos de la iglesia hablan en el Apocalipsis. Pero aquí, viendo 2 tipos. Unas 5 una y las otras 5 otras. Todas se durmieron. Muchas veces nos dormimos esperando la respuesta de Dios. Y es por eso que cuando viene la respuesta de Dios, nos toma hasta como por sorpresa. Y muchas veces, yo sé que a usted le ha sucedido, a mucha gente le ha sucedido, que cuando viene la respuesta de Dios, decimos nosotros, yo ni me acordaba de eso. Ya hasta me había olvidado que le había pedido al Señor. Que el Señor me perdone, porque yo más bien ya ni iba a pedir al Señor eso, porque yo pensé que el Señor ya no. El Señor escuchó. Y ese es adormecerse. Cuando habla de todas, el adormecimiento te hace perder el enfoque en el reino de Dios. El adormecimiento es algo que sucede y experimenta la iglesia de Cristo, maduros o inmaduros, prudentes o insensatos. En diferentes etapas, atmósferas, dimensiones, se debe de vivir apercibidos de cómo y cuándo salir de ese adormecimiento. ¿Cómo así, pastor? Hay gente que se adormece y por tiempos no le da importancia a la ofrenda y al diezmo, a los pactos, nada de lo económico.
porque tiene otras prioridades. Porque hizo prioridades económicas en casa. Y hágalo, está bien, prospere, pero no se adormezca. Hay otra gente que se adormece y por tiempo no le da importancia a la alabanza. Es que yo voy a la prédica nada más, porque la prédica es importante. ¿Quién dice que la adoración no es importante? Fuimos creados para la alabanza y la gloria de su nombre. La alabanza y la adoración es la preparación de la tierra, labrar la tierra, es conectarnos con el Espíritu Santo de Dios para remover la tierra, para arrancar, para decir: Señor, te adoro, te bendigo, derramo mi alma delante de ti y ahora estoy preparado para que siembres la semilla. Si la tierra no se prepara, no se puede sembrar una semilla. Otros, yo voy a la alabanza y a la adoración, a la palabra. Mucho grita, pastor. Ya me voy. ¿Está bien? Entonces se va removido. ¿Y qué van a sembrar en su vida? Y llega a la casa. ¡Ey, ya llegaste, ¿no? ¿Y qué fue? ¿No puedo venir temprano? ¿Ah? Porque fue a soltar emoción en la alabanza y la adoración, no principios de alabanza y adoración bíblicos para Dios. Es tremendo, hermano. Hay un adormecimiento en la iglesia de emprender. No es que eso de ser empresario es para los empresarios. ¿Y usted qué es? No, yo soy iglesia. ¿Y la iglesia qué es? La iglesia es punta de lanza, la iglesia es ejemplo en todo. La iglesia es ejemplo en empresariado, en gobierno, en maternidad, en paternidad, en educación, en intelectualismo, en adoración. Uy, oiga el pastor, entonces la iglesia ¿qué? La iglesia es gobierno, eclesía, casa de gobierno, casa de asamblea. Eso es la iglesia. El diablo, con el sistema religioso, saqueó las iglesias, el oro y la plata y el dinero de la iglesia. Hoy no, hoy yo estoy seguro que no. Pero en los años 70, 80 las iglesias eran las personas más pobres que había. Más pobres. ¿Por qué? Porque no les permitían andar oro, nada. Porque un montón de doctrinas que eso es del diablo. En los 90 en los 80 y 90 hubieron tantos divorcios y separaciones porque cuidadito de pinta. Yo no sé, por muchos por ahí la humildad era ni desodorante use. Oigan. Ajá, y el esposo trabajando con un montón de chicas pintaditas con desodorante. O la esposa trabajando con un montón de compañeros bien vestiditos, olorosos. Y en casa aquellos. Las cosas que usted dice, pastor, las cosas que suceden y que a veces no confrontamos. ¿Por qué? Porque tenemos temor a lastimar a quienes, a los inmaduros, que se despierten y que maduren. Quizás en el mundo será un poco difícil, hoy no sé cómo lo hacen, pero yo me di cuenta, y usted creo que sabe, cuando se maduran los plátanos y los bananos con carburo. Y cuando el carburo se pone muy pegado y no se protege bien, hasta se quema la fruta. Se quema y queda inservible, lo mata pues. Cuidado, que Dios quiere que crezcamos y que maduremos. No para que nos veamos bien, porque somos diseñados para la alabanza de la gloria de su nombre. Lo que usted hace, lo que usted dice, lo que usted piensa, lo que usted vive en la sociedad y en el mundo, lo que usted o como vive dentro de su casa, dentro del trabajo, dentro de la universidad, donde usted viaja en el mundo entero, donde usted hace y lo que hace es alabanza para la gloria del nombre de Dios. ¿O no está alabando a Dios? El versículo 7 al 9. Vinieron aquellas mujeres y le dieron: danos. Se oyó que venía el novio. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Oiga esto. Había un adormecimiento. ¿Sabe qué me trae memoria de esto? Como cuando Dios le dice a Samuel llorando porque Saúl había sido desechado rey, porque Saúl era desobediente, pues. Samuel llorando.
Entonces vino Dios y le dice a Samuel: Samuel, levántate. En otras palabras, no es que estaba acostado o sentado. Reafirma tus pies. Ponte en la posición de sacerdote. Unge tu cuerno con aceite. ¿Qué sucedía? Que aquí el rey se alejó de Dios. ¿Qué espiritualidad va a necesitar este pueblo? Usted y yo tenemos que estar preparados siempre. Y le dice: toma una redoma de aceite y vete a donde yo te diré. Debemos de estar en ese despertar, porque hay cosas que nos adormecen: la tristeza emocional, las frustraciones financieras, las frustraciones familiares, las frustraciones de amistad, las traiciones o desesperar esperando en algo, en alguien, una respuesta. Esas cosas nos pueden adormecer, nos pueden desenfocar de lo correcto, en lo que Dios quiere que nosotros estemos. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. La luz, la unción, se mantiene con aceite. Se mantiene con aceite. Por ahí hay una historia muy linda de los macabeos, la historia de Hanukkah, el milagro, el aceite. Había que estar encendido el aceite para que esté encendido la menorá, el candelabro, y el aceite se multiplicó. El aceite, la unción de Dios en usted y en mí es el que mantiene la luz en nosotros. Así como de manera imaginaria, use la imaginación. Es como que se ve una luz en nosotros, no la aureola, que soy santo, no, angelito, no. La aureola, no, una luz, un resplandecer, una gracia. Que la gente nos ve confiables, que la gente nos ve a nosotros seguros, que no nos ve arrogantes, que no nos ve altivos, y tampoco nos ve como que caminamos por la calle de la amargura. Nos ve gente confiable, que hablamos, y que cuando nos dan una respuesta, la palabra que sale de nuestra boca es la palabra de Dios que refresca sus vidas y que le da dirección a la gente. Qué día más malo, de tanta lluvia, tanto charcal. Ay, sí, usted. Mejor morirse, enterrarse en el charco, ¿verdad? Solo falta que le diga. Ay, no, qué desgracia, ¿vieron? ¿Desgracia por qué? Le cayó un avión en la cabeza. No, me quemaron los brioles. Lave la olla, ponga otro y estése atento, atenta ahí. ¿Por qué le quemaron? No digo nada. Mejor no digo, ¿verdad? Entonces, a veces hablamos de desgracia y no es desgracia. Es una exageración, un descuido. Diga conmigo: falta de madurez. Para madurar debemos de crecer. El crecimiento cuesta, hermano. Y cuando nos exigen a crecer, cuesta todavía más. No es fácil. Pero cuando estamos sujetos y amamos y disfrutamos la fuente de lo que nos alimentamos, que es Dios, entonces vamos a disfrutar el crecimiento. Y aunque esos cambios sean un poco difíciles, nos vamos a dar cuenta que en Dios estamos. Entonces dijeron las prudentes, dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestra lámpara se apaga. Mantengamos la unción. Mantengamos nuestra relación con Dios, activos en un despertar, en una relación con Dios. No importando si nos cuesta esperar, no importando que anochezca, no importando que oscurezca, no importando que arrecie la tormenta, mantengamos el aceite para que no se apague nuestra lámpara. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras, vosotras, id más bien al que vende y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, dice que vino el esposo. Muchos piden la unción que ven en otros. Muchos piden la unción que ven en otros, pero no preguntan a ese otro dónde encontró o dónde desarrolló o cómo desarrolló el crecimiento de esa unción.
Yo le he contado esta anécdota a usted, creo que unas 5 veces con esta. Vino alguien y se acercó así de manera imprevista, saltándose los cordones de seguridad, y se subió así al altar. Y fue donde el pastor Cash Luna y le dijo: Pastor Cash, yo quisiera ser como usted. Y el pastor Cash le dijo: ¿tienes una Biblia? Le dijo. Sí, le dijo. Léela, le dijo. Todos los días, todas las noches, antes de que te acuestes y siempre que te levantes, léela y pídele al Espíritu Santo. Aquel creyó que era algo extraordinario. Por ahí está el amigo en las redes. Otro amigo pastor viajó de edad tan largo al mismo lugar y se fue molesto. Llegó, dice que estuvo una semana y no lo pudo ver a él, y vino enojado, molesto. Vino hablando mal del pastor. Es que no lo dejan ni ver. ¿Con qué fin, bueno? Dice Sergio Scataclini que él fue compañero de Claudio Freyson en el seminario teológico. Ambos son argentinos. Claudio Freyson viajó a los Estados Unidos y tenía varias iglesias. Y Scataclini hizo un viaje para visitar ministerios, para tener experiencias espirituales con Dios, ir a una iglesia donde no lo conozcan como pastor y adorar como un miembro más, postrarse en la presencia del Señor como un miembro más, pasar desapercibido de que la gente lo conozca, pero que lo conozca Dios en su presencia, que no le preguntaran de una fotografía, de una firma. Él estaba allí, y mientras viajaba, dice que se dio cuenta que su amigo Claudio Freyson estaba dando seminarios. Y cuando llegó, que le costó llegar y estar ahí, lo saludaron, él predicó, y después del culto no pudieron compartir más tiempo. Dice que hizo una oración, y la oración quizás no duró ni un minuto, dice. Pero cuando él iba saliendo, él sintió algo distinto, algo diferente. El día siguiente, la unción de Dios había caído en su vida. ¿Qué fue, la oración del hombre o la disposición del hombre? Hay que haber una conexión. ¿Cuánta gente, cuánto hombre de Dios con unción poderosa, unción grande, desarrollada, con una revelación fuerte, ha orado por su vida? Pero no hay disposición para poder estar y asumir ese crecimiento. Y asumir y saber y entender a dónde estamos caminando. El anhelar y desear todo lo bueno de Dios en nuestras vidas es muy bueno, pero lo correcto es buscar la presencia de Dios, cuidando de caer en el adormecimiento o en el conformismo por lo ya alcanzado. Porque hay gente que ha tenido logros espirituales y se siente que ya lo alcanzó todo. Por eso Pablo dice que no que lo haya alcanzado ya. Pero hay mucha iglesia, hombres, mujeres de Dios, en diferentes ámbitos y áreas espirituales dentro del cuerpo de Cristo, que se creen que ya lo han alcanzado ya. Y otros que creen y están seguros que no han logrado todo, lo están buscando por un camino equivocado, sin darse cuenta, cayendo en un adormecimiento. Bien equipado, en el lugar correcto, pero equivocadamente equipados. Y cuidado que cuando llegue el novio se les esté acabando el aceite. La unción es el fluir del aceite, de la unción en nuestras vidas. No se compra, pero tiene un precio. Se debe empezar muriendo al yo, a nuestra voluntad, para vivir en el yo de Dios y en la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Se lo resumo de esta forma. Moisés fue llamado
delante de la presencia de Dios a través de una zarza. Moisés no había tenido una experiencia espiritual o sobrenatural. Moisés tenía un orden, una forma de vida. Gobierno egipcio, el imperio egipcio, estructura. Moisés hablaba varios idiomas, conocía la historia de muchos dioses y había sido expulsado de ese reino donde él era una persona prominente, donde una persona de alto rango, especial, honor, y fue expulsado. Y Dios le dice cosas sencillas: quítate el calzado de vuestros pies, porque el lugar que estás es santo. Hay muchas enseñanzas. Las sandalias eran egipcias, que el lugar es donde Dios se manifiesta. Es una enseñanza decirle a Moisés: yo soy el que soy. Yo voy a dirigir tus caminos. Yo voy a dirigir tus pasos. Deja de ser el yo soy Moisés de Egipto y déjame ser yo soy en tu vida. Y él empezó a decir: no puedo, me cuesta hablar. Bueno, ok, vamos a cerrar este asunto así, Moisés. Tartamudo y todo, yo te necesito. Entonces vos vas a ser mi vocero. Entonces vos le vas a decir a Aarón, y Aarón va a hablar por vos, pero vos vas a hablar por mí. Yo me voy a entender contigo. Al final de cuentas no le valieron las excusas, hermano. Tenía que dejar de ser el yo soy de Egipto, el yo soy exiliado de Egipto, el yo soy huyendo por la muerte que me buscan para matarme de Egipto, para dejar que sea yo soy Dios en nosotros. El yo de nosotros tiene que menguar para que sea el yo de Cristo en usted y en mí, el yo espiritual de la palabra. No es que yo no me dejo, Cristo sí se deja. Ay, que sabemos si me pegan un tiro. Mira, así como Matrix, ¿eh? Yo le aseguro que le pegan una bala y la bala se va a caer y se va a parar. ¿Y qué pasó? Pegó en los lentes, y que los lentes tienen acero. No sé, pegaron y se desviaron. Ay, pastor, las cosas. Yo creo en un Dios de poder y sobrenatural. ¿Y por qué? Porque me agarraron a tiros y no me han matado. 3 veces. Y aquí estoy. Y no me agarraron a tiros por bueno. Pero cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios lo guarda, lo preserva y lo conduce. Y ojo, que al que toma por hijo, lo corrige. Y que si no entendemos por las buenas, a veces no por las tan buenas. En el versículo 9, la última línea dice, y le dijeron a estas mujeres: id más bien a los que venden y compren para vosotras mismas, cultiven su unción, prepárense, paguen el precio. Eso le estaban diciendo. Vayan y compren, vayan adquieran aceite, vayan adquieran unción, paguen el precio en el proceso de la preparación. Prepárense, tengan tiempo de intimidad. Iglesia, tengan tiempo de intimidad con Dios. Prepárense en la unción. Hay tiempo para prepararnos. Cuando vienen las adversidades, y es que usted no sabe lo que acaban de decir. Sí lo sé, pero yo sé que mi Redentor vive, porque yo sé quién es mi Dios, yo sé quién es mi Señor. Pero no sabes lo que nos está aconteciendo, no sabes la economía que tenemos, no sabes el problema familiar que tenemos. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién me tomó y quién me llamó. El versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y esta es una frase del pastor, mentor, líder, y ahí sale en el Facebook, famoso en los Estados Unidos. Y como todas las naciones que desechan el consejo bíblico, este hermano pastor no pierde el tiempo tocándole la puerta a los presidentes y al consejo en Estados Unidos. Él trabaja para la iglesia. John Maxwell dice: cuando llegue el momento es tarde para prepararse. Debemos de estar preparados. Vivamos buscando estar preparados, cultivando para estar preparados. Cultivémonos para estar preparados, abastecidos con aceite y unción de Dios, creciendo, madurando, cuidando y desarrollando la unción de Dios en nuestras vidas. La unción de Dios. La unción de Dios es la que nos da a nosotros
esa interpretación bíblica, ese transmitir de la Biblia, de la palabra de Dios. Prudencia, moderación, palabra de poder. Palabra de poder. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Dice en otro pasaje bíblico, y le dijeron: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre evangelizamos, en tu nombre resucitamos muertos. Apartaos de mí, no os conozco. Y en otro pasaje bíblico dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dice que le dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor respondiendo dijo en el versículo 12: no os conozco. Señor, le decían estas mujeres, le decía esta iglesia que estaba en el lugar, en el entendimiento de que Dios era Dios. Mire, dice el Señor, me decían Señor, reconociéndome, pero no se sometían a mí. Me reconocían como Señor, pero no se sometieron porque no se prepararon. ¿Cuántas veces nos han dicho: mire, por cualquier cosa no va a pasar nada, lleve esto? Ay, hombre, ay no, que falta de fe la de ustedes. Preparémonos. Preparémonos. Puede ser que sea mucha fe la que nosotros tengamos. Está bien. Pero también puede ser soberbia. Y no querer escuchar el consejo de otro, de alguien. Porque nos parece, entonces ahí nos parecemos como los niños adolescentes que nos molestamos porque papá y mamá nos regañan. Le decían Señor por temor, pero no por amor. Le decían Señor por necesidad, que se quedaban y estaban fuera, pero no le decían Señor por reconocerlo como el gobierno de sus vidas. Porque si lo hubiesen reconocido como el gobierno de sus vidas, entonces hubiesen estado preparadas. Mas él respondió, versículo 12, y dijo: de cierto os digo, no os conozco. Escuche esto. El fruto de las vírgenes manifestó la esencia de su procedencia y fueron identificadas de acuerdo a sus frutos. Usted y yo tenemos frutos que manifiestan la procedencia de nuestra genética, de nuestra ADN. O lo hacemos para glorificar y adorar el nombre de Dios, o lo hacemos para que nos miren. Lo hacemos por obediencia a la palabra de Dios, o porque ya no aguanto a este y a esta, o a fulano o a fulana. Lo hacemos porque estoy muriendo al yo y quiero vivir en el yo de Dios y manifestar el amor de Dios, o para que ya se calle aquel o aquella. Mire qué tremendo. Los frutos de estas vírgenes manifestaron la esencia de su procedencia y fueron identificadas y reconocidas por el Señor, y las otras reconocidas por su Señor. Que nuestros frutos manifiesten identidad de hijos del gran yo soy en Cristo Jesús. Decirle dos cosas para finalizar. Número uno, debemos saber darle lectura a los tiempos. Debemos saber leer los tiempos. No exageres, no es exagerar, es leer los tiempos. Hace calor y hay que tomar mucha agua. Ay, usted, Dios tiene control de mi cuerpo. Bueno, está bien, excelente. No tome agua y se le va a resecar la piel. Ay, no, qué malos pensamientos. Esa es cuestión física, amado. Expóngase al sol y usted se va a enfermar. Si a los niños le decimos, haga esto, haga lo otro, y nosotros los adultos no lo hacemos. A los niños les decimos nosotros, haga esto, haga esto, que le va a pasar esto, y Dios nos dice en su palabra, hagan esto, y nosotros no lo hacemos. Y nos suceden las cosas. Y le andamos buscando como una costura a mano cuando es un diseño del cielo en la palabra escrita. Debemos saber identificar el tiempo para tomar decisiones y acciones, como para también prepararnos para enfrentar los desafíos que nos conducen a la promoción.
Todo desafío que usted y yo encontramos en la vida nos conduce a una promoción. Porque cuando seamos tentados, no digamos que somos tentados de parte de Dios. Pero cuando somos tentados y Él permite la tentación en nosotros, con ella misma viene la salida. Con ella misma viene la fuerza. Con ella misma viene la visión. Con ella misma viene la promoción. Porque cuando Dios permite que seamos tentados, es para ser promovidos. Las dificultades y las tentaciones, o los problemas, como les podamos llamar, son los edecanes o los guardaespaldas de nuestra promoción. Preparémonos para vivir en el reino de Dios. Vivamos preparándonos para vivir en el reino de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor, iglesia amada. Cierre sus ojos por un momento. Te decía